Y seguimos, Mercè, seguimos con el quiropráctico Francesco Leo. Bueno. Francesco Leo es especializado en la salud de la columna vertebral, obviamente corrección postural y bienestar general del sistema. Lo bueno, que combina la experiencia clínica con una visión holística. Bueno, es algo de que nunca habíamos hablado de eso esto, de ahí ¿eh? nos lo tiene que explicar. Totalmente. Que es una manera de mezclar lo que es la quiropráctica con otro tipo de terapias. Hoy le vamos a preguntar no solo sobre ajustes, lo típico de que uno va al quiropráctico a ajustarse, los dolores de espalda, que es cuando uno va, dice ya no me puedo mover, voy al quiropráctico, sino que vamos a hablar de otros temas no explorados. Totalmente. Así que damos la bienvenida Por supuesto. Bueno, Francesco. Bienvenido, Francesco. Buenas tardes. Decíamos ahora con Santi de que este era un tema que no habíamos tratado nunca aquí Nunca. en televisión, y la verdad que creo que es muy interesante, pero también es muy interesante que los espectadores te conozcan un poco más, ¿vale? Y a mí me gustaría presentarte y decir que antes de ser quiropráctico trabajaste en finanzas. ¿Qué es lo que te hizo a ti cambiar y dar ese salto radical, y cómo ha influido esta transición de la manera de tratar también a los pacientes, ¿no? O sea, ¿por qué decides dar ese salto? Pues efectivamente es verdad. Yo antes de ser quiropráctico era economista, trabajaba en ámbito financiero y para mí siempre me había gustado la quiroprática. Yo desde pequeño era paciente de quiroprático. Mi familia iba al quiroprático y me llamaban como cuidado preventivo de la salud de la familia. Me había siempre fascinado el hecho que un cuerpo sano tiene una mayor capacidad de autorregulación y adaptación. Es una filosofía que tiene la quiropráctica de cuidar de forma natural a las personas. Entonces sentí que yo no estaba en el sitio justo, quería otras cosas en mi vida, quería ayudar a la gente. Entonces a los 27 años lo dejé todo, me mudé a Barcelona y volví a estudiar otra carrera de 5 años para graduarme en quiropráctica, y aquí estoy el día de hoy muy feliz de lo que he hecho. A los Claro que 17 sí. se Ya reinventó ves. y ahora lo tenemos aquí en televisión como uno de los Increíble. más conocidos. Oye, entrando en materia, la pregunta del millón, ¿qué es un quiropráctico? ¿Qué hace un quiropráctico? Pues, el quiropráctico se ocupa de columna vertebral del sistema nervioso. Lo que buscamos, en realidad, de forma muy simple, básicamente vamos a ver, analizar las vértebras que hayan perdido esta alineación, este movimiento natural, porque cuando eso pasa, se crea una disminución del espacio del nervio y esto interfiere sobre nuestra salud, perjudica nuestra salud. Es una interferencia básicamente de la manera en que el cerebro comunica con la médula espinal y el resto del cuerpo. ¿Cómo intervenimos nosotros quiropráticos? Pues intervenimos a través de lo que se llaman ajustes vertebrales. Es un movimiento específico de las vértebras para liberar la articulación, represionar el movimiento correcto de los huesos de la columna vertebral. Esto libera los nervios, reactiva el sistema nervioso y de alguna forma aumentamos nuestra capacidad de autorregulación, de autoadaptación. Y no es solo quitar dolor de espalda, es hacer que nuestro cuerpo funcione al 100%. Sí, porque podemos decir que la columna vertebral sería el tubo por donde pasan todos los nervios del cuerpo. Es la armadura. La Es armadura. la armadura de la médula espinal del sistema nervioso. Entonces, es fundamental que la columna se mueva, esté sana, porque tiene que ver con el funcionamiento de nuestra fisiología en realidad. Qué bueno. Oye, y muchas personas, antes lo decíamos, ¿no? Se conectan y llaman a a un quiropráctico o asisten a esta consulta cuando les duele la espalda. ¿Cuál ha sido la evolución o el efecto más inesperado que ha tenido un paciente en el momento de salir de un tratamiento de quiropráctica que le hayas hecho? Bueno, en mi trayectoria he visto miles de casos, pero decimos que lo que más me llama un poco la atención es esta chica de 25 años que tenía ya dolores crónicos. O sea, ella vivía una vida muy limitada, no podía jugar a su deporte, no podía hacer deporte, no podía trabajar bien, tomaba fármaco constantemente, había normalizado el hecho que tenía que vivir con dolores. Y claramente fue, acabo de empezar sesiones conmigo, que poco a poco recuperamos su salud y lo que me emocionó es ver que esta persona había vuelto a empoderarse de su salud y de su edad, sobre todo, porque los 25 años tan limitada era una condena, básicamente. Por lo general, cuando la gente viene a verme, realmente se queda muy sorprendida el hecho que a través de la quiropráctica pueden mejorar otros aspectos que pensaban no relacionados a la columna vertebral. ¿En qué sentido? Cuando trabajamos la columna, básicamente con el tiempo no solo se reducen los dolores, empezamos a tener una mejor postura. Eso nos ayuda con la respiración. Si respiramos mejor, nuestro sistema nervioso se relaja, entramos en el sistema nervioso parasimpático, tenemos una mejor relajación. Nos ayuda a descansar mejor, mejora mucho la calidad del sueño. Si descansamos mejor, el día siguiente tenemos más energía. Si tenemos más energía, tenemos más enfoque mental,
tenemos mejor humor. Entonces la persona ve que no es solo un cambio a nivel físico, es un cambio a nivel de 360 grados. Esto es lo que me fascina mucho de la quiropráctica, como una energía vital que fluye mucho más en nuestro cuerpo cuando nuestra columna vertebral está sana. Interesante. No, no, la verdad que... ¿Quién lo iba a decir, no? La gente va, ay, que me duele la espalda, se acabó, y mira. Fíjate, todo, Mira todo... si es un tratamiento, porque estamos hablando de un tratamiento. Claro, ir una vez no tiene ningún tipo de sentido. Tienes que llevarlo con el tiempo, ¿cierto? Claramente hay una continuidad, porque al final, ¿cuál es la idea? No es tanto una mejora puntual, es una evolución de la columna vertebral. Nosotros tenemos que revertir patrones que se han instaurado ahí desde hace años. Entonces, no es tanto buscar el alivio solo del dolor, es corregir la causa que crea este dolor. Y muchas veces puede requerir un tiempo, porque readaptar y cambiar estos patrones neurológicos al final de la columna vertebral puede tardar menos o más tiempo, depende de la edad, del tipo de trabajo, del tipo del problema. Hay muchas dinámicas que tienen que ser analizadas y claramente se trabaja con un objetivo. Se da un objetivo al paciente para mejorar en esta cantidad de tiempo, con esta cantidad de sesiones. Y claramente los cambios, aunque sean desde el primer día, tienen que ser sostenidos en el tiempo. Sí, porque la columna vuelve a su posición original. Hay claramente un vicio, una memoria neuromuscular que hace que la estructura vuelva a reposicionarse, como un poco los dientes, ¿no? Si quitamos la aparato ortodoncia antes del tiempo, los dientes vuelven a su sitio. Un poco es lo que pasa a la columna vertebral. Por esto, claramente se habla de cuidado quiroprático, no de sesión sueltas quiroprática. El cuidado. Oye, ¿y qué mito sobre la quiropraxia se encuentra sobre todo más a menudo? Por ejemplo, ¿cómo explicaríamos de forma clara para que nuestros espectadores lo entiendan? Porque a veces oímos esto, ¿no? El típico crujido es porque realmente es más eficaz. Cuéntanos esto un poquito. A ver, esto ¿Lo es el clásico, desmientes? las películas, ¿no? Que estos son lo que la película claramente, exactamente, no se rompe nada. Empecemos con esto. Entonces, ¿qué es el crujido? Es simplemente una burbuja de gas que se libera en las articulaciones cuando cambia la presión. Entonces, es un movimiento incluso natural. Nosotros, los huesos, nuestra estructura está dibujada para una cierta movilidad y lo que en realidad hacemos cuando ajustamos la columna vertebral, represenamos el movimiento correcto de las vértebras. Este crujido que puede dar miedo, en realidad es completamente seguro, no duele y la persona nota un cambio desde la primera sesión. Si la persona tiene mucho miedo a estos crujidos, a estos ajustes, utilizamos otra técnica. O sea, podemos conseguir igualmente el objetivo sin ser tan brusco para la persona si la persona le tiene mucho miedo. Ten en cuenta que tenemos pacientes de 90 años que no podemos actuar de esta forma tan brusca. Utilizamos otras herramientas que nos permiten igualmente conseguir el objetivo que queremos. Oye, ¿qué diferencia hay entre un ajuste vertebral quiropráctico o un masaje? Es decir, hay gente que dice, me duele la espalda, me hago un masaje, se me va. Sí, pero vuelve el dolor de espalda. Ahí está la diferencia entre el masaje, lo que sería el ajuste vertebral y el masaje. Efectivamente. El masaje tiene un componente muscular, o sea, se trabajan los músculos. Está muy bien para aliviar, notarse como más relajados. El ajuste vertebral tiene una componente, en realidad, mecánica estructural, que quiere decir, intervenimos sobre la componente musculoesquelética. El ajuste vertebral es más profundo, tiene que representar el movimiento correcto de las articulaciones, liberar nervios que están ahí entrapados, pinzados, y reactivar el sistema nervioso. Entonces, una intervención más profunda, correctiva, claramente quiere quitar la causa que crea estas tensiones musculares. Entonces, muchas veces en los casos de problema de espalda hay que distinguir, ¿es un problema muscular o es un problema estructural? En este sentido, habrá que intervenir de una forma o de otra. De hecho, si es un problema muscular, yo claramente colaboro con fisioterapeuta, masajista, porque yo me ocupo, me encargo de la columna, de la mecánica de la columna vertebral, y luego yo colaboro muchísimo con todo lo que se ocupan de la parte muscular. Claramente es una manera de trabajar completamente distinta, pero las dos cosas claramente van juntas. Oye, y estabas hablando de un tratamiento preventivo, la quiropráctica, ¿no? ¿A qué edad se puede empezar a hacer este tipo de tratamiento preventivo? ¿Hay alguna edad? ¿Lo pueden hacer niños? ¿Tiene que ser ya cuando tienes las primeras molestias, por decirlo de alguna manera? ¿O podemos evitarnos esas molestias? Se puede evitar. Exactamente. En realidad, los quiroprácticos atienden desde niño recién nacido, bebé recién nacido, hasta personas, como he dicho, de 90 años. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar. ¿Por qué? Porque en realidad hay una necesidad.
que nuestra columna vertebral está sometida constantemente a un estrés, que sea la fuerza de gravedad, la manera en que caminamos, la manera en que nos sentamos, traumas que han ocurrido en el pasado. Hay una necesidad para mí muy importante desde niño, adolescente. ¿Por qué? En la fase del crecimiento, del desarrollo, las estructuras se están formando. Y hoy en día, ¿qué pasa? Pasamos muchas horas enfrente del móvil, ordenador, mochillas pesadas, caída, deporte agresivo. Tema postural importante, ¿no? Yo he crecido con la quiropráctica. Para mí es normal que la persona tenga que hacerse revisiones periódicas de la columna vertebral. Entonces, en la fase del crecimiento para mí es muy importante. Luego, los adultos. Entonces, porque pasas 8 horas enfrente del ordenador, es casi seguro que vayas a crear algunas tensiones sobre la columna vertebral. Y si no es esto porque haces un trabajo físico, entonces solamente hay un estrés también a este nivel. Deportistas benefician por rendimiento deportivo. Las personas mayores, por ejemplo, mejoran mucho todo lo que es la movilidad, el equilibrio, la coordinación, mejoran la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, la prevención es la clave para mí. La gente suele venirnos a ver cuando ya quedan clavados, que tienen mucho dolor. Yo siempre digo, ¿por qué no venir antes? ¿Por qué no integrar la quiropráctica con un estilo de vida? Vamos al dentista, cepillamos los dientes, vamos al dentista a hacer revisiones periódicas. ¿Por qué no revisar la columna vertebral, que es tan importante y eres el armador del sistema nervioso? Totalmente. Esta es la filosofía que yo Porque comparto. la gente no está acostumbrada a ir a mirarse eso, es Sí, cierto. al No, final porque- no le dan esa importancia, yo creo, ¿no? Que tiene. Pero esto no es así en todos los países. No, la quiropráctica de hecho viene de Estados Unidos, lleva 125 años, no es una disciplina reciente. En Estados Unidos es muy común ir al quiroprático. Yo cuando fui a ver clínica en Los Ángeles, Nueva York, he visto entera familias ir al quiroprático. Y esto es lo guay, ver cómo se puede intervenir sobre la columna y nuestra salud de forma mucho más preventiva y no solo tratar dolores y síntomas. Claro. Oye, y si aplicamos, ¿qué papel puede tener la quiropráctica en una rutina, por ejemplo, de alto rendimiento, cuando hablamos, por ejemplo, De en el tema de deportivos de alto Sí, que nivel, lo has ¿no? comentado Claro. antes, ¿no? Las evidencias científicas que demuestran que básicamente cuando trabajamos a nivel quiroprático con la columna vertebral, las articulaciones, el sistema nervioso, hay una mejora en todo lo que es la movilidad, la coordinación muscular, la propiocepción, que es la manera en que el cerebro percibe el cuerpo en el espacio. Hay menores lesiones, hay una recuperación más rápida, hay más fuerza muscular. Entonces, el deporte de alto rendimiento crea un estrés sobre las articulaciones del cuerpo constante. Entonces, la quiropráctica puede sostener este impacto que hay sobre las articulaciones. Y la regla es siempre la misma. Si nuestra columna vertebral no está más sana, nuestro sistema nervioso funciona mejor y podemos rendir al 100%. De aquí el trabajo conjunto con otro profesional de la salud. Oye, y alguien que no ha ido nunca al quiropráctico, ¿qué le dirías? A ver, alguien que tenga miedo de decir, es que no sé, yo ir, no ir, ¿qué le podrías decir a un paciente para que no temiera ir al quiropráctico? Que no es algo que le vaya a doler. Es normal, en primera instancia, tener miedo a lo que está desconocido, claramente. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que la quiropráctica es una disciplina muy segura. Detrás de la formación de quiroprático hay 5 años de carrera universitaria con 2 años de entrenamiento clínico. O sea que ser quiroprático no es fácil. Hay estándares europeos de formación detrás de lo que hacemos. Y más allá de esto, los ajustes vertebrales son movimientos específicos, controlados, suaves, no son movimientos bruscos, aunque lo parezca desde la película, ¿no? Lo que hacemos antes incluso de tratar a cualquier persona, hay un análisis extendida de lo que es el paciente. Se hace una análisis clínica, se hace un análisis postural, un análisis del sistema nervioso para ver lo que está funcionando. Y de ahí se crea un planteamiento. Entonces es más bien el progresivo el trabajo que no de impacto desde el primer día. Y si la persona tiene mucho miedo, claramente se utilizan otra técnica de trabajo para que la persona se sienta en confianza. Lo que sí, la quiropráctica es un proceso donde poco a poco queremos hacer que la persona evolucione hacia un estado de salud mejor. Y en esta evolución es ahí donde muchas veces se detectan también no solo lo que son los problemas de columna vertebral, pero los hábitos de salud que interfieren sobre estas problemáticas. Y de ahí entonces es muy importante la colaboración con otro profesional de salud, que puede ser un nutricionista, psicólogo, fisioterapeutas, porque ahí es donde integramos. De la holística, Sí, de una que manera hemos comentado diferente. el tema de que trabaja con otros temas que ayudan a la quiropráctica. Bueno, al final yo creo que y es un la parte conjunto, ¿no? holística Es que un decíamos, conjunto. ¿no? Yo siempre digo que la salud no es solo quitar síntomas de dolor, es una mejora a 360 grados, tanto en el físico, emocional, relacional.
conlleva, estar sano requiere esfuerzo, entonces en este sentido la quiropráctica ayuda claramente porque limpiando el sistema nervioso de esta interferencia nuestro cuerpo puede sanar, pero claramente es ahí donde yo hago hincapié que cada profesional de salud puede aportar algo para a nivel global. Eso es mi idea. Oye, pues Francesco, de verdad ha sido un placer de que hayas venido con nosotros, conocer un poquito más de cerca esta, Sí, a lo quitar- mejor gran desconocido, ¿no? Sí, claro, Como a veces quitar los parece, mitos, ¿no? esos El mitos, mito ¿no? de los quiroprácticos, que la gente no los conoce. Yo creo que son los grandes desconocidos, ¿eh? Sí, yo creo Porque que sí. los quiroprácticos, los quiromasajistas, los masajistas, masajistas, todo, se queda todo como en un libro. Como en un pero mismo- sí, como en está un muy mismo bien sitio, ¿no? Al también final. el hecho de poder discernir y ver realmente el quiropráctico que hace en diferencia de los otros. Y eso es muy, muy importante. Oye, Así que pues muchísimas gracias. Francesco, de verdad, Gracias a muchísimas vosotros. gracias y ya sabes, esperamos que vuelvas otro día, ¿eh? Esta es tu casa para que nos expliques más cosas sobre la espalda. Por mí encantado. Muchas gracias, un placer. Gracias.